Alabanza a Dios. Dios bendiga su vida, hermano, hermana. Dios le bendiga. Es tu mensaje precioso. Carne y sangre de mi Cristo. Carne y sangre de Jesucristo. Jesucristo nos invita a comer su carne y su sangre. Oiga, Cristo nos invita a comer su carne y beber su sangre. La pregunta es, ¿de qué manera o de qué manera podemos comer y beber la sangre de Cristo? Comer la carne y la sangre de Cristo. Solo por medio de la Santa Cena que Dios ha dejado establecido, que mi Cristo estableció. La iglesia de Cristo, todo miembro, todo discípulo, tiene que comer la carne de Cristo y beber la sangre de Cristo. Juan capítulo 6, versículos 53 al 56. Libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, del versículo 53 al 56. Lo leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús les dijo, de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Aleluya. Vemos que mi Señor Jesús dice que hay que comer su carne y beber su sangre para tener vida. Entonces vemos que, número uno, la carne y sangre de Cristo da vida eterna. Número dos, la carne y sangre de mi Jesús los da resurrección para vida eterna. Los muertos en Cristo que en el pasado participaron de la Santa Cena, que comieron su carne y bebieron su sangre, el acto se hace, el pan representa el cuerpo, la carne de Cristo, y el vino representa la sangre de mi Jesús, que hay que beberla. Entonces, la carne y sangre de Cristo le va a servir a los que murieron en Cristo para que en su resurrección tengan vida eterna. Número uno, la carne y sangre de Cristo da vida eterna. A todos, a los que ya murieron, que fueron partícipes de la Santa Cena, tienen vida eterna. Y los que estamos en pie esperando a Jesucristo y hemos participado de su carne y de su sangre, tenemos vida eterna. Número 3, la carne y sangre de mi Jesús los hace permanecer en él. En el versículo 56 dice, el que come mi carne y vive mi sangre, en mí permanece y yo en él. Entonces la sangre de Cristo y la carne de Cristo los da permanencia en su camino, en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Nos da herencia en el cuerpo de Cristo. Aleluya. Nos une al cuerpo de Cristo. Al ser partícipe de la Santa Cena, en comer el pan que es símbolo de su cuerpo, de su carne, y beber el vino que es símbolo de su sangre, eso nos hace parte del cuerpo de Cristo. Qué bonito es creer en la sangre y la carne de Cristo. Voy a leerlo, Juan capítulo 6, versos 53 al 56. Jesús les dijo, de cierto digo,
si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Pero dice el versículo 53 que el que no come su carne y su sangre no va a tener vida eterna. Entonces, un hombre y una mujer tiene vida eterna de la única manera participando en la Santa Cena, comiendo el pan que es símbolo de su carne y bebiendo el vino que es símbolo de su sangre. Por eso es necesario tomar la Santa Cena, comer la Santa Cena y beber la Santa Cena. Porque en la Santa Cena se come y se bebe, se come el pan y se bebe el vino, que es para vida eterna, que es para permanecer en Cristo. Aleluya. Todos aquellos que murieron, que fueron partícipes de la Santa Cena, en el postrer, en el tiempo de la resurrección, Cristo los va a resucitar para vida eterna, porque participaron de su carne y de su sangre. Por eso el tema se llama carne y sangre de mi Cristo. Carne y sangre de Cristo. Se toma y se bebe, se come solamente en el acto de la Santa Cena. Comer carne y beber sangre de mi Cristo, aleluya, es para vida eterna. El que nunca fue partícipe de la Santa Cena, ese se perdió. El que murió sin haber participado de la Santa Cena, ese se perdió. Porque su palabra es real. Jesús lo dice. Juan capítulo 6, verso 53. Jesús les dijo, de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Oiga, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando Él venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Es necesario ser partícipe de la Santa Cena para tener vida eterna. Es de la única manera que se puede comer la carne de Cristo y beber la sangre de Cristo. Cristo pronto viene por una iglesia que ha sido partícipe de la Santa Cena. Aleluya. Dios te guarde y Dios te bendiga. Amén y amén.